Hola a todos, buenas noches. A continuación voy a proceder a explicar este mapa conceptual sobre la aritmética y los conjuntos numéricos. Para empezar, podemos definir la aritmética como aquella ciencia o aquella parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los números y las diferentes operaciones que se realizan entre ellos. El conjunto de los números, como podemos ver, está dividido en varias partes o en varios subconjuntos. El primero de ellos son los números reales. El conjunto de los números reales pertenece en matemáticas a la recta numérica, que comprende tanto los números racionales e irracionales. Esto quiere decir que incluyen a todos los números, tanto positivos, negativos y el número cero, y así mismo como los otros números que no se pueden expresar mediante fracciones de dos enteros que tengan como denominador o números no nulos. Dentro del conjunto de los números reales encontramos varios subconjuntos que son: uno, los números enteros. Los números enteros son los elementos del conjunto numérico que contiene dos números naturales. Ejemplo, -2, -1, 0, +1, -2. Esos son los números enteros. Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Generalmente son los números positivos. También encontramos dentro del conjunto dentro de los conjuntos numéricos los números, como mencionaba, racionales, que son todos aquellos números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, o como comúnmente lo llamamos, que pueden ser representados mediante fracciones. Ejemplo, a sobre b, en este caso 15 sobre 7. Este es un número racional, fraccionario. Y también encontramos los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no pueden escribirse en forma de fracción y que además el decimal que les sigue normalmente suele suele seguir para siempre sin repetirse. Entre estos números irracionales encontramos, por ejemplo, la raíz cuadrada del 2, el número pi, que es muy utilizado actualmente, que es 3,141592 y ahí sigue. Encontramos la raíz cuadrada de 3, entre muchísimos otros números denominados irracionales, porque, como lo decía anteriormente, no se pueden escribir en forma de fracción y el decimal sigue para siempre sin repetirse. Hay diferentes operaciones que se pueden realizar dentro de los conjuntos numéricos. Las más básicas que encontramos entre ellos son la suma, resta, multiplicaciones y divisiones. La suma es la operación consistente en reunir cantidades en una sola. La resta, en cambio, consiste en quitar una cantidad y averiguar cuál es la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad obtenida después de haberle quitado cierto valor. En el caso de la multiplicación, consiste básicamente en calcular un resultado, de sumar un número tantas veces como otro número lo indica. Por ejemplo, 3 por 3, que quiere decir sumar 3 veces el 3. La división consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. Por ejemplo, 8 dividido 4 me da 2. Quiere decir que el 4 está contenido 2 veces en el 8. Y hay otras operaciones un poco más complejas que encontramos que se puede realizar en los conjuntos numéricos, que son, una de ellas es la radicación. La radicación es aquella operación consistente en obtener la raíz de un número dado. La radicación vemos que tiene varias propiedades.
una de ellas es la raíz de un producto. La propiedad de la raíz de un producto nos dice que la raíz de un producto es igual al producto de las raíces de los factores. Por ejemplo, raíz cúbica de A por B es igual a la raíz cúbica de A por la raíz cúbica de B. La segunda propiedad es la raíz de un cociente, la cual nos dice que la raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Por ejemplo, si tenemos la raíz cúbica de A sobre B, esto no quiere decir que debemos realizar la operación raíz cúbica de A dividida entre la raíz cúbica de B. Y la tercera propiedad nos dice que habla de la raíz de una raíz y dice que para calcular la raíz de una raíz se multiplican los índices de las raíces y se conserva el radicando. La otra operación que podemos mencionar es la logaritmación. Esta operación consiste en hallar el logaritmo de un número. Es el proceso de hallar un exponente al cual fue elevada la base para obtener un número dado, un número determinado. Y se denomina logaritmo de x en base a es igual a y. Por ejemplo, logaritmo de 10 en base 5 es igual al resultado obtenido. La otra propiedad que encontramos, la otra característica que encontramos, o la otra, mejor dicho, la otra operación que encontramos entre en los conjuntos numéricos es la potenciación. Y esta operación es una forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores. Dice que para realizarlo debemos multiplicar por sí mismo las veces que indique el exponente. La logaritmación, la potenciación, tiene varias propiedades. También, una de ellas es aquella que dice que la multiplicación es la multiplicación de potencias de igual base. Esta propiedad nos dice que el producto de dos o más potencias de igual base A es igual a la potencia de base a y exponente igual a la suma de los exponentes respectivos. Por ejemplo, A a la M por A a la N es igual a la A a la M más N. Lo que se hace es sumar los exponentes y se eleva la base una sola vez. Por ejemplo, 9 a la 3 por 9 a la 2 es lo mismo que decir 9 a la 3 más 2, o sea 9 a la 5. La otra propiedad de la potenciación es la división de potencias de igual base. La división de dos potencias de igual base A es igual a la potencia de A y exponente igual a la resta de los exponentes respectivos. O sea, la misma base y se restan los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo A a la M dividido entre A a la N, es lo mismo que yo decir A a la M menos N. Así se soluciona esta operación. Por ejemplo, si tengo 9 a la 3 dividido 9 a la 1, el resultado me da 9 a la 3 menos 1, o sea 9 a la 1. La otra propiedad es la potencia de una potencia. Esta propiedad es el que nos dice que la potencia de una potencia de base A es igual a la potencia de la base A elevada a la multiplicación de ambos exponentes. Por ejemplo, tengo la entre paréntesis A a la M elevado a la N. Es lo mismo que yo decir A a la M por N. Lo que hago es multiplicar los exponentes. Y con este valor procedo a resolver la potenciación de manera normal. Le siguen las potencias de base 10.
En las potencias con base 10 el resultado será la unidad seguida de tantos ceros como indica la cifra del exponente. Por ejemplo, si tengo 10 a la 2, eso me da 100. O sea, pongo la cantidad de ceros que me indique el exponente. Si tengo 10 a la 4, es lo mismo que decir 10.000. El 1 y 4 ceros que me indica el exponente. Y por último encontramos la potencia de un producto. La potencia de un producto es igual a cada uno de los factores del producto elevados al exponente de dicha potencia. Es decir, una potencia de base a por b y de exponente n es igual al factor a elevado a n por el factor b elevado a n. Bueno, esta es la temática a nivel general de lo que es la aritmética y los diferentes conjuntos numéricos que conforman los números y asimismo son las operaciones que se realizan en cada uno de ellos. Espero que hayan podido entender el tema. Gracias.